buenas noches, estimados colegas, miembros de la orden y público en general. Sean todos bienvenidos a una nueva sesión académica del presente diplomado de especialización en Derecho Penal, Procesal Penal y Litigación Oral. Estimados colegas, bienvenidos todos. El día de hoy nos encontramos una semana más compartiendo y difundiendo la cultura jurídica en el Perú de la mano de ponentes de primer nivel. Y el día de hoy nos acompaña el doctor Freddy Valenzuela y Elizarbe. Así es, estimados colegas, el día de hoy nos acompaña el doctor Freddy Valenzuela y Elizarbe, doctorado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, con maestría en Justicia Criminal por la Universidad Carlos III de Madrid, España, con maestría en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, docente de la Universidad Científica del Sur y de la Universidad Autónoma del Perú, abogado senior en el estudio Ore Guardia, un amante del derecho con trayectoria impecable y que el día de hoy nos va a acompañar con un tema muy importantísimo, un tema el cual hay que tomar bastante apunte. Medios impugnatorios. Muy buenas noches, estimado doctor Freddy Valenzuela Elizarbe. Bienvenido nuevamente a iBook 360. Le doy la bienvenida a nombre de nuestra institución y del ilustre Colegio de Abogados de Tacna. Puede empezar cuando usted guste. Adelante, doctor. Bienvenido. Muy buenas tardes, estimado Erickson. Muchas gracias por la gentil presentación. Gracias a BUC 360 por la gentil invitación que se me ha realizado, así como al Colegio de Abogados de Tacna, que me permite precisamente intercambiar algunas ideas con los colegas conectados sobre el tema que ya se ha comentado, que es el referido a los medios impugnatorios. Voy a compartir mi pantalla para presentar las diapositivas que he trabajado con ocasión de esta charla. Así que sin más dilación vamos a empezar con las ideas centrales de lo que tengo preparado para transmitirles hoy. Bien, en primer término, como el análisis de cualquier institución, aunque esto tomase o tomaría demasiado tiempo, pero es importante señalar que toda institución jurídica debe ser analizada de manera integral, no solamente de manera exegética, como algunas veces se suele hacer, y repetir lo que el código establece, ¿cierto? Sino hay que acudir al marco constitucional, al marco convencional, a la doctrina, a la jurisprudencia, por supuesto, para que a partir de este análisis completo, integral, podamos brindar respuestas específicas, concretas, sobre los aspectos esenciales de la institución y principalmente para resolver con acierto los problemas que suelen presentarse cuando se analiza una institución jurídica. De tal manera que el conocer con cierta suficiencia el marco teórico, normativo y jurisprudencial será fundamental para que podamos resolver o emitir decisiones justas y de esta manera pues resolver con acierto los problemas que se presentan en el marco de los medios impugnatorios. De tal manera que desde esta perspectiva el análisis de una institución jurídica como el de los medios impugnatorios debe partir por analizar, por profundizar el estudio del marco constitucional y convencional. Toda institución jurídica tiene un marco constitucional y convencional y los medios impugnatorios no son ajenos, por supuesto, a esta teoría de la constitucionalización de las instituciones jurídicas o la transversalización del derecho constitucional, de tal manera que punto de partida para analizar una institución jurídica tiene que ser, repito, el marco convencional y constitucional. Luego, por supuesto, se analizará el aspecto conceptual y normativo de los medios impugnatorios y finalmente nos ocuparemos brevemente, ojalá que el tiempo nos lo permita, de analizar los problemas aplicativos, en todo caso los principales problemas aplicativos que a mi juicio se presenta en la práctica cuando se evalúan, cuando se estudian los medios impugnatorios. Y aquí hay una primera cuestión a analizar, doctoras y doctores. El derecho al recurso. ¿En qué consiste? ¿Desde cuándo? ¿Cómo surge el derecho al recurso? Naturalmente, en sus orígenes, si bien se gestó, se creó la impugnación, lo cierto es que no era un derecho. El profesor Julio Mayer, el profesor
el profesor Vélez Maricondi y todos aquellos que han trabajado con seriedad y rigurosidad los temas de los recursos, enseñan que específicamente en sus orígenes los medios impugnatorios eran mecanismos de control jerárquico. Simplemente se había regulado el recurso de apelación u otro tipo de recursos en la medida de que se había entendido que había necesidad de que el rey o el monarca que había delegado la función de administrar justicia, entre comillas, recuperase, recuperase ese control para resolver, pero no para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, doctores, sino principalmente para garantizar que las decisiones no afectasen sus intereses. Por eso, y en este contexto, surge, doctoras y doctores, el efecto devolutivo de los recursos, porque lo que hacía el rey, el monarca, es, sabiendo que no podía atender todos los casos que en sus dominios se originaban, delegaba a determinados funcionarios. Pero lo que tenía que hacer es controlar que esos funcionarios no emitiesen resoluciones que implicasen la vulneración, la afectación de sus intereses. Le importaba, por decirlo de algún modo, muy poco la afectación de los derechos que sufriesen la población, los ciudadanos, sino lo que le interesaba, reitero, era controlar que sus intereses como rey o monarca no fuesen afectados a partir de estos pronunciamientos de los funcionarios a quienes había delegado la función de administrar justicia. Luego, por supuesto, esto no podía ser atemporal, eterno, luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando se crean los tratados y convenios internacionales de protección de derechos humanos, cambia la situación, hay un punto de inflexión y lo que era un mecanismo de control pasa a ser un derecho fundamental. Y es a partir de ese momento que válidamente puede hablarse de la existencia de un derecho a recurrir una sentencia condenatoria. Así está establecido en el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También así está establecido en el artículo 8.2H de la Convención Americana de Derechos Humanos y con otra terminología, por supuesto, como derecho a la pluralidad de la instancia, está recogido también este derecho en el artículo 139, inciso 6 de la Constitución. De tal manera que hay un momento que los medios impugnatorios eran considerados esencialmente como un mecanismo de control, pero luego, como corresponde, y actualmente esto es incuestionable, es considerado como un mecanismo de protección de los derechos fundamentales que asiste a todos los ciudadanos que se encuentran inmersos en un proceso penal. Y aquí es importante, y lo vamos a profundizar luego, establecer que solo es un derecho a recursos de los justiciables, no del Ministerio Público. ¿Ok? Entonces esto es importante tenerlo en consideración. Entonces, y aquí podemos ver una lista de pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso Castillo Petrus y otros en el 99 hablan del derecho al juez natural como consustancial para garantizar el derecho al recurso. Luego en el caso de Herrera Ulloa versus Costa Rica, lo que hace es establecer la necesidad de que haya una revisión amplia e integral de la resolución recurrida y además establece que la casación no es la idónea para garantizar esa revisión, aunque tampoco se atreve a decir la Corte Interamericana que el recurso que garantizaría este derecho es el recurso de apelación. En el caso Barreto Leva contra Venezuela y caso Leacat Ali Ali Bux versus Suriname, prácticamente lo que se afirma es que también en el caso de los aforados, cuando son las máximas instancias los encargados de administrar justicia o resolver los casos, también se debe garantizar el derecho al recurso. El caso Mohamed versus Argentina, que seguramente todos doctores lo hemos escuchado en algún momento, porque tuvo un impacto bastante decisivo en nuestro país, porque se consideró que este pronunciamiento de la Corte Interamericana lo que hacía es impedir, impedir que haya una condena del absuelto, ¿cierto? Es decir, aquella persona que había sido absuelta en primera instancia no podía ser condenada en segunda instancia. Lo que la Corte Interamericana en este pronunciamiento en concreto no indica aquello. Lo que sí indica es
que el condenado por primera vez en segunda instancia debe tener un derecho al recurso en los términos establecidos por la Corte, es decir, que permita una revisión amplia e integral. Y como la casación no permite, definitivamente esa condena en segunda instancia sería inconvencional o, en otros términos, inconstitucional. Eso es lo que establece, repito, la Corte Interamericana. De tal manera que a partir de ese momento, como ustedes recordarán, doctores y doctoras, se estableció a partir de diversos pronunciamientos en la Corte Suprema Peruana que no era posible condenar al absuelto en primera instancia en la segunda instancia, debido a que nuestro país no garantizaba un recurso ordinario al condenado por primera vez en segunda instancia. Y lo único que correspondía, como ocurrió, por ejemplo, como ocurría con el Código de Procedimientos Penales, es declarar la nulidad. Sin embargo, como recordarán ustedes también, hace algunos años ya el legislador ha modificado el código y ha establecido que el absuelto y condenado en segunda instancia puede interponer recurso de apelación. De tal manera que si en primera instancia absuelven a una persona, es válido que pueda ser condenada en segunda instancia porque esta persona tiene habilitada por el marco normativo de nuestro país la posibilidad de recurrir a una, entre comillas, segunda instancia, porque ya sería la tercera instancia, ¿no? Segunda instancia que va a permitir una revisión amplia e integral de la sentencia condenatoria. El caso Segarra Marín versus Perú dice que establece básicamente que todos los argumentos planteados por las partes deben ser objeto de pronunciamiento por el órgano revisor. Y en el caso Gorogoitia versus Argentina, lo que establece es que debe haber una revisión fáctica de los aspectos fácticos, probatorios y jurídicos de la sentencia recurrida. Lo mismo se reiteró en el caso Vallambroso y otro versus Argentina. Entonces, a partir de esto, doctores, podemos afirmar que existe un contenido esencial del derecho al recurso. Es cierto, aquí es discutible sobre la teoría del contenido esencial. Hay profesores como el profesor Castillo Córdoba, que cuestiona el uso del término contenido esencial. Él prefiere plantear la necesidad de utilizar contenido constitucional del derecho, porque lo que entiende es que si hablamos del contenido esencial, hay un contenido también que debe ser no esencial o un contenido accesorio. Entonces, pero más allá de eso, el Tribunal Constitucional alemán, español, y del cual nosotros hemos recogido, también el Tribunal Constitucional peruano ha asumido esta teoría que distingue entre el contenido esencial de un derecho y el contenido periférico accidental de tal derecho. La relevancia de esta distinción, doctores, consiste esencialmente en que se establece que aquello que forma parte del contenido esencial no puede ser desconocido por el legislador ni por el juzgador al momento de aplicar la ley. ¿Esto qué implica? Que si está establecido, por ejemplo, en la Constitución y en la Convención, un derecho a recurrir una sentencia condenatoria, entonces ni el legislador ni el juzgador podrían impedir el acceso al recurso contra una sentencia condenatoria. Pero también podrán existir otras, otras decisiones, otras resoluciones, autos en concreto, que no necesariamente van a formar parte del contenido esencial del derecho al recurso. Por ejemplo, el auto o el auto que incorpora al tercero civil al proceso. Esa, esa resolución puede ser o no impugnada, puede ser o no objeto de impugnación según el Código Procesal Penal, pero no necesariamente está afectándose el contenido esencial del derecho al recurso por no haberse regulado un recurso contra dicha resolución. Por eso que bajo esa perspectiva el Tribunal Constitucional, en estos dos pronunciamientos que he podido identificar, una antigua, el 4235-2010, que es en el caso Fujimori, y otra sentencia más reciente, el 2018, el 3405-2018, haciendo esta distinción entre contenido esencial y contenido accesorio, ha establecido que según nuestra legislación y según nuestra Constitución en específico, dos
tipos de resoluciones son los que forman parte del contenido esencial y, por tanto, no pueden ser desconocidas ni por el legislador ni por el juzgador. La sentencia condenatoria y la resolución judicial que impone una medida seria de coerción personal. Ese es el término que utiliza el tribunal. Coerción, impone una medida seria. Bueno, allí habrá que entender que está la prisión preventiva claramente, la detención preliminar judicial también, y ya sería discutible el tema, por ejemplo, de la comparecencia con restricciones, ¿no? Pero en cualquier caso, ha extendido el Tribunal Constitucional la necesidad de que resoluciones que afecten la libertad personal también sean objeto de recurso por formar parte del contenido esencial. Y si ustedes revisan, doctores, los pronunciamientos de la Corte Interamericana y los pronunciamientos del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, no protegen, no protegen otro tipo de resoluciones. El 14.5 habla de sentencia del pacto. El 8.2H de la Convención habla también de sentencia. Entonces, lo que ha hecho el tribunal es ampliar también aquellas resoluciones, repito, que afectan la libertad a través de las medidas de coerción personal. ¿Cuál es el contenido del derecho al recurso? El acceso. Esto es sumamente importante porque lo que se establece es que cuando se va a evaluar la admisibilidad de un recurso, tiene que hacerse sobre la base del principio pro persona y el favor impugnationis. ¿Esto qué implica? Que si hay supuestos de incumplimiento de exigencias meramente formales, lo que debe hacer el juzgador es estar a la admisión del recurso. Es decir, no debe rechazar el recurso por aspectos meramente formales, sino antes bien lo que debe procurar es que se acceda al recurso a través, obviamente, de hacer un análisis, una evaluación del cumplimiento de las formalidades en pro de la procedencia del recurso y no de su negación. Esa es la primera exigencia. Entonces, cuando el juez evalúa el recurso, tiene que hacerlo sobre la base de los principios pro persona y favor impugnationes. Es decir, debe ser favorable a esa admisión y a que se superen los defectos formales en los que se habría incurrido. Ahora, el tipo de examen que se requiere. Y como hemos visto ya en los pronunciamientos de la Corte Interamericana, el recurso debe permitir de parte del órgano ad quem del Tribunal Superior no cualquier tipo de análisis, no cualquier tipo de reexamen o de respuesta, sino que necesariamente debe permitir una revisión amplia de la resolución recurrida. Es decir, no es posible, pues, que el recurso permita solamente una revisión meramente jurídica de la sentencia impugnada, sino todo lo contrario. Debe permitir también, como se ha visto en el caso Mohamed versus Argentina, que hay una revisión de cuestiones fácticas, de cuestiones jurídicas y cuestiones probatorias. Entonces, ese es el alcance y el tipo de examen que debe merecer como consecuencia de la interposición de un recurso, en concreto el recurso de apelación. Y evidentemente debe haber una respuesta sobre el fondo y fundada en derecho. Es evidente que no se requiere que el pronunciamiento necesariamente tenga que ser favorable para cumplirse con esta exigencia, pero sí se requiere, además, como manifestación de la tutela judicial efectiva, que el órgano ad quem emita una resolución debidamente motivada, teniendo en consideración o dando respuesta a cada uno de los extremos que fueron objeto de impugnación por el recurrente. Es decir, lo que se le exige al juzgador, al órgano superior, al momento de pronunciarse sobre un recurso interpuesto, es que esta respuesta sea fundada en derecho, es decir, que sea debidamente motivada, con independencia si nos da la razón o no, de que podamos discrepar o no con la posición asumida por el órgano revisor, lo que corresponde es que
justifique adecuadamente su decisión, que argumente y que obviamente responda a todos los agravios, a todas las cuestiones que hemos planteado en nuestro recurso. ¿Qué recurso permite cumplir con el derecho a recurrir? Esto efectivamente ha sido objeto de discusión ampliamente en la bibliografía. Doctores podrían encontrar muchísimas referencias sobre estos puntos y existen principalmente dos posiciones. Una posición que entiende que la casación es suficiente para cumplir con el derecho al recurso. Es decir, si hay una sentencia condenatoria en primera instancia, no requieres regular contra esa sentencia necesariamente un recurso de apelación, sino que es suficiente la casación. ¿Ok? Porque esta casación permitiría cumplir con las exigencias que se desprenden del derecho a recurrir. Y esto básicamente se afirma porque el Tratado Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el 14.5, no establece la necesidad de acudir a una segunda instancia. Lo que establece es que la sentencia sea revisada por un tribunal superior. Es de esta posición, por ejemplo, el Tribunal Constitucional Español en N pronunciamientos. El profesor Montero Roca no dice, también está a favor de esta posición y agrega que no solamente es que cumple la casación española con las exigencias del 14.5, sino que incluso va más allá de las exigencias del pacto. La profesora Armenta Adeu también, entre muchos otros, están en esta línea, ¿no? En el Perú, creo que el profesor San Martín Castro en sus publicaciones ha establecido que en el caso del condenado en segunda instancia, la casación sí cumpliría con las exigencias de la convención y del pacto. Los profesores Julio Mayer y Daniel Pastor también están a favor de la anterior postura, es decir, de que la casación sería suficiente para cumplir con el derecho a recurrir, pero tienen una particularidad que es interesante, porque ellos lo que dicen es que la casación debe ser ordinarizada o ordinarizada. ¿Por qué afirman esto? El profesor Daniel Pastor tiene un libro muy interesante que se llama La nueva imagen de la casación penal, y él lo que establece es que si bien con la Revolución Francesa surgió para realizar únicamente un control negativo el recurso de casación, cierto es que dicha concepción deba ser abandonada a la luz de la actualidad, porque no se puede evaluar una institución solamente sobre la base de sus orígenes, sino que en la actualidad debe entenderse principalmente que la casación está al servicio de garantizar el derecho a recurrir de los ciudadanos y que por tanto debe ser entendido como una, eh, como una institución que deba ser ordinarizada y que no debe ser concebida, por tanto, como surgió o como se entendió en sus orígenes. Esa es la particularidad que plantean los profesores Julio Mayer y Daniel Pastor. Y es bastante interesante, pero que no comparto, como lo voy a exponer seguidamente. De otro lado, la doctrina a la que yo me adhiero, otra posición de la doctrina considera que al exigir este recurso una revisión integral de la resolución recurrida, necesariamente se requiere pues que sea la apelación, que es el único, además, recurso ordinario dentro de la clasificación que se realiza. Como ustedes saben, doctores, se clasifica entre recursos ordinarios y recursos extraordinarios, y el único recurso ordinario por antonomasia, por excelencia, es el recurso de apelación, en la medida de que sería el único recurso que permite una revisión fáctica de la resolución recurrida, no así la casación. De esta posición es la Corte Suprema del Perú en varios pronunciamientos, el profesor Asensio Mellado, Jimeno Sendra, el profesor Oreguardia, entre otros. Yo me adhiero a esta posición en la medida de que considero que la apelación, al permitir la actuación probatoria o al permitir y garantizar una revisión más amplia de todo aquello que ha sido objeto de debate en la primera instancia, está en mejores condiciones y de acierto y sobre todo
genera mayores garantías para el ciudadano que está recurriendo, porque, repito, puede ofrecer pruebas, puede debatir con mayor amplitud en una audiencia de apelación de sentencia, que según nuestra regulación incluso puede ser concebida como un mini juicio, ¿cierto? Como un juicio pequeño de apelación para que a partir del debate pueda obtenerse un pronunciamiento favorable de ser el caso. Y por cuestiones de tiempo voy acelerando un poco. Este es un tema que me llamaba la atención, ¿no? Si existe un derecho a recurrir de disposiciones fiscales y en concreto de la disposición de archivo. Comprenderán ustedes que el 334, doctores, establece pues que se puede archivar, ¿cierto? Como ocurre en muchos casos, las investigaciones que se realizan en sede fiscal. Entonces, la pregunta es, si el fiscal archiva, ¿puedo establecer que hay un derecho a recurrir dicha decisión? Y en el expediente 1392-2021 guión PA/TC, el Tribunal Constitucional en el Fundamento Jurídico 7 ha dado respuesta a esta pregunta y ha dicho que el 139, inciso 6 de la Constitución le es extensivo a los procedimientos administrativos y a los de investigación desarrollados por el Ministerio Público. La queja o elevación de actuados es un recurso que se sustenta en la disconformidad del denunciante, ello agraviado, con la decisión de archivar su denuncia, al considerar que esta incurre en un vicio o error y por ello debe ser revisada por el fiscal superior. Entonces, doctores, en buena cuenta, lo que está estableciendo el Tribunal Constitucional es que en sede administrativo y en sede fiscal también se puede exigir el derecho al recurso, concretamente de la disposición de archivo. ¿Esto qué implica? Que el fiscal, al momento de conceder el recurso de elevación o el recurso de queja para que pueda ser evaluado este pronunciamiento por el fiscal superior, tenga que evaluar su admisibilidad sobre la base de los principios, como hemos indicado, pro actione, pro homine, pro persona. ¿Sí? Entonces, esto es un aspecto importante a considerar. ¿Cuáles son los principios, ahora sí entrando ya a la regulación de nuestro país, los principios de los medios impugnatorios, que es importante, por supuesto, tener en consideración? La non reformatio impeus, que doctores, doctoras, ustedes lo conocen, que básicamente consiste en que no se puede empeorar la situación del recurrente cuando es el único recurrente, ¿no? Es decir, del ciudadano que recurre cuando es el único que ha impugnado. Imaginemos, Juan Pérez es condenado a 15 años, la fiscalía se conforma con esa pena, no impugna, pero sí lo hace el condenado. El órgano revisor podría considerar que la pena, según la determinación judicial de la pena, la pena que le correspondía no era 15, sino 20. Pero al no haber recurrido el Ministerio Público, no puede agravar esa situación. De tal manera que lo más que podría hacer el tribunal revisor cuando el único recurrente es el condenado, sería confirmar esa sentencia condenatoria. Pero lo que no puede hacer es agravarla. Incluso, imaginemos que le interese o indique, bueno, como hay un vicio de nulidad en el tema de la determinación judicial de la pena, declaramos la nulidad para que se vuelva a pronunciar el órgano de primera instancia, para que imponga la pena que corresponda. Nuestra legislación ha establecido, incluso cuando sea un nuevo pronunciamiento producto de una nulidad, lo que no se puede hacer es que el juzgado de primera instancia pueda condenar a una pena superior de la pena inicialmente impuesta. Es decir, si lo ha condenado a 15 años y el Ministerio Público se conformó, en cualquiera de las circunstancias, sea que confirme la sala superior o sea que se declare la nulidad para un nuevo pronunciamiento, lo que se advierte es que esa pena no va a poder ser modificada hacia arriba. Hacia abajo, sí, por supuesto. Eso justamente es lo que exige el principio de la non reformatio impeus. Luego está el principio de legalidad y taxatividad, que es un principio ampliamente citado en todos los pronunciamientos sobre recursos que hay en la Corte Suprema o en el Tribunal Constitucional, que básicamente establece que
cuando se interpone un recurso, debe estar legalmente previsto y lo que ha permitido que el Tribunal Constitucional habla del derecho al recurso de configuración legal. Por ahí puede haber ciertas discusiones, pero este principio de legalidad establece que mientras un recurso no esté previsto en la ley, no se puede recurrir una resolución. Sin embargo, recurriendo a algunos criterios constitucionales y convencionales, en algunos casos se podría forzar y superar este principio de legalidad. Es decir, desde la corriente de la derrotabilidad de las reglas, posiblemente podría argumentarse que en un determinado caso exista la necesidad de recurrir una decisión. Por ejemplo, ustedes saben, doctores, que cuando hay una solicitud de incorporación de una persona como tercero civil, la resolución que resuelve declarando infundada esa solicitud, sí es recurrible. Es decir, el actor civil, imaginemos que pide la incorporación de una empresa X como tercero civil. El juez rechaza ese pedido, declara infundado el pedido del actor civil. Legalmente, si existe previsto un recurso contra esa decisión. Pero imaginemos el supuesto distinto. El juez sí declara fundada la solicitud del actor civil. La norma dice que en esos casos, prescribe que en esos casos no se puede recurrir. Entonces, esa doble regulación que afecta al principio de igualdad sí podría justificar, a pesar de que no hay un recurso expresamente previsto y que por el contrario existe una negativa o una proscripción expresa, sí se podría construir argumentativamente la posibilidad de que esa decisión pueda ser objeto de impugnación. El otro principio que gobierna la actividad en ministerio, eh, perdón, un momentito. El otro principio que gobierna el medio impugnatorio es el dispositivo de desistimiento. Aquí lo central está en que, como ustedes saben, doctoras y doctores, en el proceso penal no funciona como regla el principio dispositivo, sino el principio de obligatoriedad. Esto implica que el fiscal no tiene, eh, digamos, no tiene determinación o decisión al momento de iniciar o no una investigación, no tiene la facultad de decidir. Porque si hay los elementos para iniciar la investigación, está en la obligación, por el principio de legalidad y obligatoriedad, en iniciar. Esta regla cambia radicalmente cuando se trata de los medios impugnatorios. ¿Por qué? Porque aquí lo que actúa es el principio de dispositivo. ¿Esto qué implica? Que el Ministerio Público, el fiscal en concreto, puede decidir si impugna o no una decisión. No está en la obligación de hacerlo. Yo sé que en la práctica muchas veces casi todos impugnan, pero no están en la obligación de hacerlo, como si están en la obligación de ejercer la acción penal. No puede disponerse de la acción, pero sí del recurso. Entonces, e incluso una vez que eh, hayan interpuesto el recurso, pueden desistirse eh, hasta antes de la audiencia de apelación. Ahora, en el caso del desistimiento, ¿se requiere control? Esa era una pregunta que en principio podría parecer sencilla de responder, ¿no? Sin embargo, ha establecido el Tribunal Constitucional que no opera de forma automática el desistimiento, sino que se requiere necesariamente un control de legalidad cuando este desistimiento lo formula, lo realiza el Ministerio Público. De manera muy rápida, doctores, el caso concreto es, si mal no recuerdo, Primera Sala Penal de Apelaciones de la Libertad, eh, convoca una audiencia de una apelación interpuesta por el Ministerio Público, llega a la audiencia, se le corre traslado al fiscal y se le formula la pregunta de si persiste en su impugnación, en su recurso, y el Ministerio Público indica, no, no insisto, me desisto de mi apelación.
¿Por qué? Porque a esta persona se le ha condenado a 4 años y yo estoy conforme con esa pena que se le ha impuesto. Sin embargo, la sala lo que dice es, no, usted no se puede desistir, sino tiene que fundamentar su desistimiento para ver si nosotros aprobamos o no su desistimiento. Y la sala en ese caso rechaza el desistimiento formulado por la fiscalía, es decir, lo fuerza a continuar con su impugnación y como consecuencia de ese forzamiento, entre comillas, de la impugnación, termina condenando al ciudadano a una pena efectiva de 6 años. Este señor acude en habeas corpus al órgano constitucional, el caso llega al tribunal y el Tribunal Constitucional lo que establece es eso, que el desistimiento, extrañamente, de manera discutible por supuesto, yo tengo un artículo sobre este tema, establece que el desistimiento no puede operar de forma automática, sino que necesariamente debe ser objeto de control de legalidad. Pero este es un aspecto que obvia los alcances de cómo funcionan los medios impugnatorios y cómo funciona el desistimiento. El desistimiento no de una pretensión, como en este caso, no forma parte del principio de legalidad o del principio de obligatoriedad y por tanto no podría merecer control judicial, porque es un acto de parte. Sin embargo, el tribunal lo ha establecido como exigencia y no sé si en algunos casos se estén haciendo de esta manera, pero es un antecedente que yo conozco, que repito, es el caso 4552-2013. Bien, y en cuanto a los presupuestos, doctores, tenemos los presupuestos subjetivos, que básicamente son la legitimación activa, calidad de parte, salvo agraviado, que no es parte procesal, pero que por mandato del artículo 95 del Código Procesal Penal puede impugnar las sentencias absolutorias y los autos de sobreseimiento. Y el agravio implica que haya una contraposición entre lo pretendido, entre lo solicitado y lo resuelto, pero que muchas veces el agravio no solo se forma, se genera en la parte resolutiva de una resolución, sino que también se puede generar en la parte dispositiva, en los considerandos. Por ejemplo, cuando declaran infundada una prisión preventiva porque no hay peligro procesal, pero indican que sí hay fundados y graves elementos de convicción. Yo puedo impugnar esa decisión. Es más, debería impugnar esa decisión, porque si no la impugno, obviamente en ese extremo únicamente, ya el juez está creando con la idea de que en efecto en mi caso existe sospecha grave, es decir, de que si se presentase algún control en etapa intermedia o algún pedido como sobreseimiento o excepción, sabemos cuál va a ser el resultado, porque el juez ya está indicando que hay fundados y graves elementos de convicción. Entonces, estratégicamente yo tendré que evaluar en el caso si corresponde o no que impugne ese extremo de la resolución. No de la parte resolutiva, que tendrá que quedar firme si la fiscalía no lo impugna, pero sí de la parte considerativa, porque efectivamente el perjuicio no se genera de la parte resolutiva porque se está declarando infundada la solicitud de prisión preventiva, pero sí de la parte considerativa. En cuanto a los presupuestos objetivos, doctores, tenemos que el acto tiene que necesariamente ser recurrible, como hemos establecido, principio de taxatividad o legalidad, o también denominado legalidad de recursal. Y las formalidades están en el artículo 405, el tiempo, la forma, los requisitos, si se interpone oralmente, por escrito, en los plazos, todo aquello que tenga que ver con las formalidades para la interposición de un recurso. ¿Cómo se clasifican los medios impugnatorios, doctores? Esta no es la única clasificación. Ya he mencionado, por ejemplo, que algunos clasifican entre recursos ordinarios y recursos extraordinarios. Otros clasifican en función de si son recursos devolutivos y no devolutivos. En sí, en la doctrina podemos encontrar diversas formas de clasificar a los medios impugnatorios. La corriente que yo sigo es aquella que distingue entre recursos, remedios y acción de impugnación. Los recursos, como pueden ver ahí, es apelación, es el recurso ordinario, casación, un recurso extraordinario, y la queja es un recurso accesorio. ¿Y por qué afirmo que es un recurso accesorio? Porque solamente existe en la medida de que la apelación o la casación haya sido declarada inadmisible. Si la apelación y la casación es admisible, realmente la queja no tiene ninguna funcionalidad.
Y ojo, doctores, me estoy refiriendo a recursos contra resoluciones judiciales, porque la queja en el marco de la impugnación de pronunciamientos fiscales es diferente, ¿cierto? Pero aquí estamos hablando de queja contra resoluciones judiciales. Entonces, en tanto que la apelación y la casación sean admitidas, la queja no va a tener ningún funcionamiento. Por eso es que algunos autores proponen incluso que para desaparecer la queja lo que debe hacerse es que directamente la apelación y la casación se presenten ante el órgano que va a revisar el pronunciamiento. Por ejemplo, si quiero apelar, no lo presento ante el juez que emitió la sentencia o ante el juez que emitió el auto, sino directamente ante la sala que va a revisar la apelación o la casación. Y de esa manera podríamos obviar la queja, ¿no? Entonces, de esta forma se ha entendido que la queja es un recurso accesorio. Y luego tenemos la reposición. Tenemos la reposición, que algunos le llaman recurso de reposición, sin embargo, técnicamente debe ser un remedio. ¿Y por qué no es un recurso? Porque los recursos son verticales, permiten el acceso ante un tribunal superior por definición. Sin embargo, los remedios son horizontales, es decir, que el mismo órgano emite la decisión. La reposición, por tanto, no puede ser considerada un recurso, sino únicamente un remedio, aunque normativamente lo llamen recurso. ¿Ok? Y lo paradójico, lo llamativo de nuestra reposición es que no solamente permite atacar decretos, sino también autos, ¿no? Como ustedes saben, doctores, doctoras, la reposición permite atacar también autos emitidos en audiencia, como por ejemplo cuando objetas en audiencia una pregunta, te declaran infundada la objeción, planteas reposición. Cuando te declaran infundada la objeción, esa no es un decreto, es un auto, porque requiere justificación, aunque sea brevemente, aunque sea en algunas líneas, pero necesita una justificación y por tanto no es un decreto, sino un auto. ¿Y cómo planteas o te opones a esa resolución? A través de una reposición. Luego tenemos la acción de impugnación, que básicamente consiste en la revisión, ¿cierto? Artículo 439. ¿Esto qué implica? ¿Por qué es acción de impugnación? En el Código de Procedimientos Penales, doctores, se le denominaba recurso de revisión, y actualmente se llama acción de revisión, y creo que es una modificación que acierta, porque la revisión no puede ser un recurso. Porque el recurso, por definición también, doctores, permite atacar resoluciones que no son firmes. Y la revisión tiene como característica principal que permite atacar decisiones con calidad de firme, decisiones con calidad de cosa juzgada. Otra característica que determina que no sea un recurso es que solamente se puede plantear a favor del condenado. Aquí, evidentemente, es una opción legislativa, pero en Colombia, en Alemania y otros países también procede en contra, pero con determinadas limitaciones que son interesantes atender. También otra característica que define que no sea un recurso es que no tiene plazo. Los recursos para impugnar, para interponerlos, tienen plazo, ¿cierto? Pero la revisión no tiene plazo, es decir, lo puedo interponer a los 3 días, a los 10 días, a partir de que la sentencia sea firme, lo puedo interponer incluso luego de fallecido la víctima o luego de que se haya cumplido la pena, simplemente con el propósito de reivindicar el nombre de aquella persona que injustamente fue condenada. Y se presenta necesariamente ante la Corte Suprema y tiene causales taxativas, pues en el artículo 439. Bien, vamos a entrar a revisar algunos aspectos puntuales del recurso de apelación. Como ya lo hemos dicho, doctores, es un recurso ordinario, devolutivo y suspensivo, es decir, debería permitir la suspensión de la ejecución de la sentencia en la medida de que evidentemente esto impide que la sentencia alcance firmeza. El propósito de este recurso es que pueda realizarse un análisis integral de la decisión recurrida y que a partir de ese análisis pueda permitir revocar, confirmar o anular total o parcialmente la resolución recurrida. Aquí es importante, doctores, y solamente me voy a concentrar en este punto, en los modelos de apelación.
Hay dos tipos de modelos de apelación que se ha desarrollado en la doctrina y también en la legislación. Y estos modelos pueden ser revisados en la publicación del profesor Calamandrei sobre casación. Hay un libro, seguramente ustedes conocen esa publicación, que es uno de los mejores libros, creo que se ha escrito sobre casación, del profesor Calamandrei. ¿Ok? Entonces, se afirma que con la Revolución Francesa, posteriormente a la Revolución Francesa, con el surgimiento de la Revolución Francesa, aparecieron dos sistemas de apelación. Por un lado, proveniente del derecho romano, se introduce a través del derecho francés el sistema de revisión total de la primera instancia, el novum judicio. Esta es la apelación plena, ¿no? Y por otro lado, surge en Austria el sistema meramente revisora de la sentencia, que es la revisio prioris instantiae, el cual fue adoptado por España y por influencia a todos los países de Iberoamérica que han adoptado principalmente este modelo. ¿En qué consiste? Vamos a un poquito profundizar cada uno de estos modelos. La apelación plena simplemente es un nuevo juicio, pero es la repetición de todo, absolutamente todo. Es más, puedes no haber circunscrito un hecho en el primer juicio, en el primer proceso, y aquí lo puedes introducir. Puedes introducir pruebas sin ninguna limitación. Es decir, no existe ningún impedimento para incorporar hechos y pruebas en esta nueva apelación o en esta apelación. Por eso es plena, porque permite la actuación absolutamente de todo sin ninguna restricción. Por eso es que su crítica tiende que relativiza el valor de la primera instancia. Es decir, ¿para qué yo me voy a esforzar en hacer todo en primera instancia si lo puedo hacer en segunda? Es decir, no tengo ninguna limitación. No tengo que necesariamente ser diligente en la primera instancia. Yo sé que para un abogado serio, riguroso, o un fiscal, es cuestionable, ¿cierto? Porque yo quiero ganar en primera instancia, no esperarme a segunda instancia. Si puedo hacer los goles en el primer tiempo, no voy a esperar a hacerlo en en el segundo tiempo, ¿cierto? Es la misma lógica, pero es una de las críticas. Se relativiza el valor de la primera instancia porque se pervierte, ¿cierto? El proceso y puede ser que las partes, por estrategia o por determinadas circunstancias, simplemente no ofrezcan todo en la primera instancia. Además, provoca una duración excesiva del proceso, evidentemente. Si haces un juicio con todos los actuados en primera instancia que demore 3 años, pues vas a hacer un nuevo juicio en segunda instancia que va a demorar otros 3 años, porque vas a hacer prácticamente repetir todo aquello que se ha actuado en primera instancia y no solamente repetirlo, sino también puede incorporarse nuevos medios de prueba e incluso nuevos hechos. También se afirma que los jueces de primera instancia no sean exhaustivos, porque dicen, bueno, si se va a repetir todo y finalmente se va a decidir esto en segunda instancia, bueno, que se decida en segunda instancia. O que los jueces de primera instancia incurran en muchos errores, ¿cierto? Porque resuelven sobre la base de determinados elementos, determinados medios de prueba, y sin embargo aparecen otros nuevos, entre comillas, en segunda instancia. Entonces, eso es un aspecto que afecta justamente la eh, corrección de la decisión de primera instancia. ¿Podría afectarse la doble instancia? Pues ambos órganos evalúan sobre todo y sin limitación alguna, es decir, no se produce un doble reexamen, sino uno nuevo, es decir, hay dos reexámenes, un reexamen en primera instancia, una segunda instancia, y no hay un control en sí mismo. Esas son las críticas que se le hace, doctores y doctoras, a la apelación plena. La apelación limitada, por su parte, solo permite una revisión de la actuación del juez ACO, solo de lo que se ha actuado en primera instancia, como regla, solo, absolutamente solo de lo que se actuó. Si se actuaron 10 pruebas, se van a revisar únicamente 10 pruebas. Pueden haber nuevas, no importa, solamente las 10. Entonces, íntegramente se va a revisar aquello que fue objeto de impugnación, perdón, aquello que fue objeto de actuación en primera instancia. No puede actuarse nuevos hechos, nueva prueba, no hay ninguna posibilidad de que eso ocurra. Por eso es que se habla de que es un juicio complementario en la primera instancia, donde el juez solamente va a revisar aquello que ya fue objeto de pronunciamiento. ¿Cuáles son las críticas en este contexto que se realiza en contra de la apelación limitada?
que impide la averiguación de la verdad, porque con posterioridad a la primera instancia pueden aparecer pruebas nuevas, pero que con este modelo no se podrían ofrecer. Y afectaría también el derecho de defensa en la medida de que limitaría en determinadas situaciones que se pueda presentar argumentos y pruebas nuevas porque simplemente se va a repetir lo que ya ocurrió en primera instancia. Ahora, dentro de este contexto, ¿cuál es el modelo adoptado por el Código Procesal Penal? Y la profesora es, peruana, aunque radica en España, la profesora Yolanda Dos Díaz, habla de que se ha adoptado un modelo limitado modulado. Y la modulación consiste esencialmente en la posibilidad de introducir nuevos medios probatorios. Es decir, vamos a asumir un modelo limitado, porque hacer un pleno sería inmanejable. Adoptemos un modelo limitado, pero recojamos alguna característica del modelo pleno e incorporémoslo al modelo de apelación limitado, que básicamente es introducir pruebas nuevas. No cualquier tipo de nuevos medios probatorios, sino únicamente medios probatorios nuevos. Y esto es importante porque no se genera dilación, pero a su vez se permite que puedan actuarse determinados medios probatorios. Y esto también, como ocurre con los sistemas procesales doctores, ocurre lo mismo con los modelos de apelación, no hay modelos puros. Entonces, en la actualidad, pues hay una combinación, hay una mezcla, de ser el caso, entre diversos modelos. Y se han regulado modelos intermedios, en tanto que se entrelazan elementos definitorios de ambos modelos, esto es introducir hechos y prueba en segunda instancia, y el modelo del Código Procesal Penal, como ustedes saben, no permite la introducción de hechos, sino de prueba en segunda instancia, que están previstos, como lo vamos a ver enseguida, en el 422 del Código Procesal Penal. Ok, prueba en segunda instancia, no solamente es prueba nueva, obviamente todo medio probatorio que se actúa, ya sea en primera o en segunda instancia, debe ser cuando haya un aporte que se espera de ese medio probatorio. Y en segunda instancia solo se admiten en tres supuestos, ¿cierto? Prueba nueva es aquella que surge con posterioridad a la oportunidad que se tiene para ofrecer medios probatorios. Los que fueron indebidamente denegadas, yo puedo decir, oye, ofrecí una pericia, pero en etapa intermedia fue indebidamente denegada. Es más, yo insistí al inicio del juzgamiento, pero también lo denegaron y como sala superior solicito que evalúe la pertinencia y utilidad de este medio probatorio y posiblemente lo puedan admitir, ¿cierto? Y aquellos medios de prueba que fueron admitidos, pero que no pudieron actuarse por causas ajenas al oferente. Imaginemos el supuesto de un testigo que fue ofrecido y admitido, pero que al momento de que se le convocase para declarar, estaba no habido, no se le podía ubicar. Entonces no se dio lectura a su declaración, o sí se dio lectura, pero cuando estamos en segunda instancia aparece la persona. Entonces, obviamente se puede ofrecer para que se produzca su actuación en segunda instancia. Obviamente solo se admite prueba cuando se discute culpabilidad o inocencia, es decir, si se está discutiendo solamente reparación civil o la pena, pues evidentemente no se va a admitir medio probatorio. Y el plazo que tiene la sala para admisión de medios probatorios es de 3 días. Y se establece que la resolución es inimpugnable. Ahora, podríamos indicar que el legislador está vulnerando el derecho al recurso al establecer que esta de resolución es inimpugnable. No, porque como hemos visto, no formaría parte del contenido esencial del derecho a recurrir, sino únicamente sería parte del contenido accesorio de este derecho. Bien, el recurso de casación. ¿En qué consiste el recurso de casación? Básicamente, el recurso de casación puede ser entendido en lo siguiente. La casación surge con la Revolución Francesa para proteger la ley. En principio había solamente un control o la función era negativa, es decir, declaraba la nulidad y devolvía, nunca se pronunciaba sobre el fondo. Esa era, digamos, una característica esencial en sus inicios de la casación. Y se gestó la casación con la finalidad de evitar la rebelión de los jueces. Y básicamente porque se estableció que los
jueces tenían que ser boca de la ley, ¿cierto? Aplicar únicamente la ley y no podían interpretar ni mucho menos crear como se hace ahora, ¿no? Ahora, en gran medida, hay algunos jueces que se creen legisladores, ¿no? Crean, aplican control difuso en contra del ciudadano, derrotan reglas para vulnerar derechos fundamentales, limitar o restringir derechos, es decir, pero en ese momento el juez era boca de la ley. Entonces, para no afectar digamos, los postulados que provenían de la Revolución Francesa, lo que dijo el legislador francés es, bueno, ¿cómo hago para proteger la ley? Para que no la infrinjan los jueces al momento de aplicarla. Dijo, bueno, voy a crear un mecanismo de control contra esas decisiones que puedan afectar la ley. Entonces dijo, ok, voy a crear la casación. Y por eso es, doctores, que solamente se le otorgó función negativa. Es básicamente que el Tribunal de Casación solamente declaraba la nulidad y devolvía para que el Tribunal de Instancia sea quien se pronuncie nuevamente sobre el asunto. El concepto es un medio impugnatorio, vertical y extraordinario que procede por causales taxativos, ¿cierto? Aquí sí, y esto es lo que determina justamente que sea extraordinario, que procede por causales taxativos. Características, procede por motivos trazados, eso determina que sea extraordinario. Conocimiento limitado, solo se limita al análisis de cuestiones jurídicas y es devolutivo en la medida de que la competencia siempre va a ser de un tribunal superior del que ha emitido la resolución. En concreto, le corresponde a la Corte Suprema el examen y el pronunciamiento sobre el recurso de casación. ¿Cuáles son las funciones, doctores? Tradicionalmente, como ya lo hemos dicho, la casación surge para proteger la ley. Ese es el origen de la casación. Para evitar que los jueces apliquen indebidamente la ley, se crea la casación. Esa es la función nomofiláctica, ¿no? Protección de la ley de parte de un órgano supremo para que los jueces de otras instancias no utilicen indebidamente la ley. Pero posteriormente también se crea la función uniformadora. ¿Qué es lo que busca a través de la casación? Es que uniformice la jurisprudencia para evitar la inseguridad jurídica, es decir, que no haya pronunciamientos contradictorios. Y si los hay, porque imaginemos, en Arequipa un juzgado puede decir X y en La Libertad, en Trujillo, un juez puede decir Z sobre lo mismo. Es algo que ha pasado, por ejemplo, con si cabe o no terminación anticipada en etapa intermedia, ¿cierto? Antes de la modificación legislativa, por supuesto, existía una proscripción expresa y se decía solo hasta antes de la conclusión de la investigación preparatoria. Arequipa respetaba y aplicaba taxativamente, hasta hace algunos años establecé esa ley. O sea, no procede entonces terminación anticipada en etapa intermedia. Por otro lado, en Trujillo, quien además lo ha escrito, lo ha publicado un artículo, el profesor Jean Paul Tabada, cuando en esa época era juez de investigación preparatoria, decía, oye, pero tiene que proceder también en etapa intermedia. Entonces, había posiciones. Entonces, ¿cuál sería el papel de la Corte Suprema? Uniformizar aquello, ¿cierto? Uniformizar aquello para justamente garantizar que haya predictibilidad. Y más recientemente se ha establecido que la casación no solamente debe proteger la ley y buscar la uniformidad de los pronunciamientos, sino que también, porque además es el justiciable el que acude y el que promueve la casación, debe buscar, debe pretender que se obtenga la justicia del caso concreto. Y a esta función se le denomina función diquelógica. Debe proteger también a la parte recurrente y no concentrarse pues en las funciones nomofiláctica y uniformadora. Estas son las resoluciones recurribles, doctores. Esto lo podemos revisar, está en la ley, ¿cierto? La casación excepcional. ¿Por qué se crea la casación excepcional? Porque hemos visto que hay límites para acceder a la casación, ¿cierto? Hay una pena superior a 6 años, establece el legislador cuando se trata, por ejemplo, de una sentencia. El extremo mínimo del delito que se le está atribuyendo debe tener una pena superior a 6 años. Si es una pena de 6 a 15 años, no puedes interponer casación ordinaria, sino tendrías que acudir a la casación excepcional. ¿Y por qué se regula esta casación excepcional? Porque es un mecanismo que el legislador
Se ha creado que sería ciertamente algo similar al certiorari norteamericano, ¿cierto? Y según el profesor San Martín, se ha creado este mecanismo denominado casación excepcional para evitar que grandes ámbitos del ordenamiento jurídico penal queden sin una guía. Y en efecto, pues si no procede casación ordinaria, ¿qué hacemos con los otros casos que tienen penas menos graves o penas más leves? ¿Qué hacemos en esos casos? ¿Hacemos que se simplemente queden sin posibilidad de acudir a la Corte Suprema? Y ahí es donde surge, donde aparece precisamente la casación excepcional. Y los criterios que ha establecido la Corte Suprema para considerar que debe admitirse la casación excepcional es cuando haya necesidad de unificar interpretaciones contradictorias, cuando haya necesidad de afirmar la jurisprudencia de la máxima instancia judicial frente a errores de tribunales inferiores y cuando sea necesario obtener una interpretación correcta de específicas normas de derecho penal y procesal penal. Digamos, cuando en una resolución de segunda instancia se advierta que no procede casación ordinaria, pero se observa también que existe cualquiera de estos supuestos, yo válidamente podría plantear la casación excepcional y además, obviamente, como exigencia, tengo que establecer cuál es la doctrina jurisprudencial que la Corte Suprema debe desarrollar. Por ejemplo, si hay un tema sobre que se planteó además en un caso, se decía, la recusación en segunda instancia procede a partir de 3 días de llegada a la causa a la instancia. Entonces, si llegaba el día lunes, pues tenías 3 días, ¿cierto? Para plantear la recusación. Pero, ¿qué pasa si con posterioridad de esos 3 días recién conoces de la causal de recusación? Porque tú no puedes saber, primero, a qué sala va a llegar tu apelación y segundo, si hay un supuesto de incompatibilidad para que uno de los miembros de la sala pueda ser juez en este caso. ¿Qué pasa si luego tomas conocimiento que este juez es mejor amigo del fiscal, por ejemplo? Entonces yo no necesariamente cuando el caso llegó, yo no tenía por qué saber eso, ¿cierto? Entonces se planteó como casación, como doctrina jurisprudencial que la Corte Suprema debe desarrollar, que incluso cuando se traten de apelaciones o que se traten de recursos, pues el criterio para plantear la recusación no debe ser 3 días de llegada a la causa a la instancia, sino 3 días de conocida la causal de recusación. Entonces, esos supuestos obviamente se plantean dentro del contexto de la casación excepcional. Estas son las causales, doctores, inobservancia de garantías constitucionales. Por ejemplo, si vulneran el derecho de defensa, esta sería la causal. Si vulneran el derecho a la prueba, esta sería la causal. Hay también inobservancia de normas procesales. Por ejemplo, si vulneran un tema vinculado con normas procesales, como por ejemplo el tema de la interpretación sobre la pertinencia o utilidad de un acto de investigación, que podría también tener relevancia constitucional. Sí, se podría obviamente subdividirse en vulneración de garantías constitucionales, pero también inobservancia de normas procesales por la forma en la que la está interpretando el órgano jurisdiccional por indebida aplicación, errónea interpretación o falta de aplicación de la ley penal. También, por ejemplo, cuando se analiza los alcances de un tipo penal, de colusión, de cohecho, minería ilegal, usurpación, cualquier tipo penal, ¿cierto? Eso tiene que ver con normas penales materiales. Casación por falta o manifiesta ilogicidad de la motivación de la sentencia o auto, también es importante. Cuando hay falta o manifiesta ilogicidad de la motivación, aunque la motivación es una garantía constitucional o un derecho constitucional que está regulado en el 139, inciso 5 de la Constitución, lo cierto es que aquí el juez lo ha individualizado, el legislador lo ha individualizado. Por tanto, no debo acudir a la causal 1, que es inobservancia de garantías constitucionales, sino a la causal cuarta. Y finalmente, cuando la casación se ha apartado de la doctrina jurisprudencial o precedentes de la Corte Suprema y también del Tribunal Constitucional. Básicamente, imaginemos que la Corte Suprema establece un precedente sobre algún caso y la sala
lejos de aplicar ese precedente, simplemente se desvincula de ese precedente, ¿no? Entonces, lo que hay que acudir es al Tribunal Supremo, a la Corte Suprema, para establecer si ese criterio debe variar o no debe variar o debe mantenerse. Bien, en los pocos minutos que nos queden, doctores, vamos a recurrir vamos a trabajar algunos aspectos problemáticos. Esto ya lo hemos visto cuando hemos trabajado los presupuestos y además el examen que se debe realizar o los alcances del derecho al recurso. Y debemos aquí solamente mencionar que la inadmisibilidad del recurso por meramente incumplimiento de formalidades es algo que vulnera el derecho al recurso. De ninguna manera el incumplimiento de formalidades puede determinar el rechazo. Por eso, a mi juicio, es importante distinguir entre inadmisibilidad e improcedencia, tal como se hace en doctrina y tal como se hace en el Código Procesal Civil. Si es un tema formal, si es un tema inadmisibilidad. Por tanto, cabe la posibilidad de que se le otorgue un plazo para que subsane. ¿Por qué no existe dicha posibilidad? Que hasta ahora yo no puedo comprenderlo, doctoras y doctores. ¿Por qué cuando yo planteo un recurso en la vía civil, si no cumplo con un requisito formal, me dan un plazo de un día, 2 días para yo subsanar el incumplimiento de esa formalidad? ¿Y por qué en el proceso penal me declaran inadmisible y le dan los alcances o los efectos de una improcedencia, es decir, de que son insubsanables? La diferencia entre improcedencia e inadmisibilidad planteada por el profesor Monroy Palacios, que es el hijo del insigne procesalista civil Monroy Galvez, hace en un artículo que está en una revista del Poder Judicial sobre inadmisibilidad e improcedencia. Yo considero que el legislador lo que debe hacer es incorporar al Código Procesal Penal que no es lo mismo inadmisible que improcedencia, y que si hay un tema de inadmisibilidad por incumplimiento de aspectos meramente formales que son subsanables, lo que debe hacer es devolver el recurso y otorgar un plazo al abogado, incluso al fiscal o al actor civil, al que corresponda, para que lo subsanen el plazo de un día, por ejemplo. Es la misma lógica. Cuando el fiscal presenta su requerimiento acusatorio y no cumple con ciertos aspectos formales, subsanables, le dan un plazo para que subsane, ¿cierto? ¿Por qué la misma lógica no debería aplicarse para los recursos? Sobre todo en aquellos casos que forman parte del núcleo esencial del derecho al recurso, es decir, cuando estoy impugnando una sentencia o cuando estoy impugnando un auto de prisión preventiva. Por ejemplo, en un caso se declaró inadmisible, como en muchos otros casos, doctores, seguramente ustedes los han visto también, cuando el abogado omitió mencionar cuál era la pretensión concreta de su recurso, si era revocatoria o nulidad, por un aspecto que se puede subsanar incluso en la propia audiencia. En la propia audiencia pueden preguntar al abogado: señor abogado, ¿cuál es su pretensión, revocatoria o nulidad? Revocatoria, señores jueces. Nulidad, señores jueces. Y se subsanó y no se restringió el derecho al ciudadano. Y si se advierte pues que el recurso ha sido muy mal planteado, con diversas omisiones por parte del abogado, pues sancionemos al abogado en todo caso, pero no restringamos un derecho al ciudadano. Otro supuesto en el que se declara inadmisible es porque hay una, no hay coherencia entre el recurso, entre los argumentos expuestos y la pretensión. Entonces, ¿cuál es la lógica? Si yo expongo aspectos de nulidad o, o defectos de nulidad y pido revocatoria, ya deben declararme inadmisible. ¿Por qué? Más bien no atienden a la voluntad impugnativa. Dicen, bueno, si bien dice revocatoria, debe ser entendido que es nulidad. Y seguimos con el trámite del recurso. O en todo caso, dar un plazo para subsanar. La Corte Suprema en la Casación 311-2019 Cusco, Fundamento Jurídico 2.4, ha establecido que los jueces no deben ser formalistas. Su rol es aplicar el derecho y adoptar una decisión justa. Y si se ha omitido alguna formalidad, se debe sancionar al abogado y en caso sea el fiscal, comunicar a su órgano de control, pero no afectar los derechos de los ciudadanos. El denunciante tiene legitimidad para impugnar. Esto justamente lo revisaba ahora, doctores.
Y efectivamente, no siempre existe correspondencia entre denunciante y agraviado, ¿cierto? Sobre todo cuando son delitos contra la administración pública o delitos en los que el titular del bien jurídico es el Estado. Pues el denunciante puede ser un ciudadano X, denuncia, pero eso no lo convierte en agraviado. Entonces, ¿qué pasa en esos supuestos? El- la, la Corte Suprema en la Casación 36-2021 Lima Norte ha establecido que la legitimidad activa se le reconoce a todos aquellos que se sientan afectados por la resolución emitida y por lo tanto puedan presentar el medio impugnatorio idóneo mediante el procedimiento legalmente establecido. No obstante, debe acreditarse la legitimidad de su incorporación como parte procesal y además de que tengan interés directo y estén facultados para ello. Es decir, entonces, si el denunciante no coincide con el agraviado, definitivamente no podrá impugnar la decisión. Pero a mi juicio hay una excepción, doctores. ¿Qué pasa si justamente el denunciante está solicitando que en un caso, si bien el titular del bien jurídico es el Estado, pero también él es parte perjudicada por la comisión del delito? El artículo 94 del Código Procesal Penal ha hecho una interpretación amplia de agraviado y perjudicado. Por tanto, bajo ese esquema, bajo ese parámetro, lo que debe establecerse es que si la parte agraviada o si el denunciante está solicitando a través de una tutela, por ejemplo, que se le considere como parte agraviada y le declaran infundada esa tutela, lo lógico sería que se le permita impugnar. Es decir, todavía no tiene la calidad de parte agraviada, pero como justamente la decisión que se está emitiendo tiene relación con ese aspecto de si debe ser o no parte en el proceso, allí considero que debería permitírsele impugnar, a pesar, repito, de que en ese momento, en ese escenario, todavía no tiene la calidad de parte, pero precisamente la resolución que está recurriendo está enfocada en resolver esa cuestión jurídica. Esa, a mi juicio, sería la única excepción en la que la parte denunciante o el denunciante, para ser más precisos, aún sin tener la calidad de parte procesal, pueda impugnar la resolución. Este es un tema bastante interesante, doctores, y con esto vamos terminando. Es la ejecución provisional o efecto suspensivo del recurso, ¿cierto? Actuación inmediata de la sentencia o efecto suspensivo. El problema se presenta, como ustedes saben, doctores, cuando se dicta una pena, una sentencia condenatoria a pena efectiva y esta es recurrida por el condenado. Y con ejemplos lo podemos comprender más rápido, ¿no? El caso del señor Ollanta Humala. Estaba con libertad porque ya se había dejado sin efecto una prisión preventiva que se le había impuesto y en ese contexto la sala, perdón, el juzgado colegiado determina que se le debe condenar una pena, no recuerdo, 15 años me parece, y efectiva, por supuesto, y que debe ejecutarse inmediatamente. Allí la pregunta es, cuando la sala o el juzgado emite una sentencia, ¿inmediatamente debe actuarse? ¿Se debe ejecutar? Es decir, ¿la persona debe ingresar a la cárcel o debe esperarse a que esta sentencia sea firme? Pero además este caso generó otro debate, ¿cierto? Porque se ejecutó la decisión no sobre la base de la sentencia íntegra, sino solamente sobre la base de un adelanto de fallo. Y aquí hay un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, el 4772-2023. Y allí ha establecido básicamente que es inconstitucional emitir órdenes de captura solo con el adelanto del fallo. Debe dictarse la sentencia íntegra para que esta ejecución pueda proceder. Estuvo este ciudadano preso casi 5 años esperando que se le notificara la sentencia completa para que pueda recurrir, porque con el adelanto de fallo estaba impedido de recurrir, pero ya estaba purgando condena. Este es un problema que a mi juicio es incluso más llamativa, más cuestionable, ¿cierto? Porque con un adelanto de fallo te ejecutan, no puedes recurrir la sentencia porque no te han notificado todavía íntegramente, pero aún en esas circunstancias tú ya estás encarcelado y estás cumpliendo, estás purgando condena. Esto es totalmente inconstitucional a mi juicio, como lo es, y adelanto mi posición,
ejecutar anticipadamente una sentencia condenatoria. En el marco de la presunción de inocencia, no es posible, no resulta adecuado sostener válidamente que puede ejecutarse una sentencia condenatoria antes de que se afirme. La presunción de inocencia impide, doctoras y doctores, que pueda ejecutarse una sentencia condenatoria que no se afirme. Es cierto, hay un debate entre el profesor, ahora no recuerdo, Pérez Barberá de Argentina y otro profesor argentino también sobre estos. Lo pueden buscar en, en la internet, donde se discute esto, es decir, si debe ejecutarse inmediatamente o si la presunción de inocencia impide la ejecución. El profesor Pérez Barberá está en la idea de que debe ejecutarse inmediatamente. ¿Por qué? Él afirma entre uno de los argumentos, indica, porque la presunción de inocencia en la Constitución y en los tratados establece que la presunción de inocencia rige hasta que haya una sentencia firme. Ustedes pueden revisar, doctores, nuestra Constitución, la Convención y el Pacto no indica que la presunción de inocencia rige hasta que haya una sentencia firme. Entonces, ese es el principal argumento empleado por el profesor Pérez Barbera para sostener que el recurso no debe impedir la ejecución inmediata. Puede recurrir, sí, pero la condena se debe empezar a cumplir inmediatamente. Pese a que el Código Procesal Penal de Buenos Aires y de la Nación y de diversos estados de Argentina exigen sentencia firme, ¿eh? Pero él plantea que aun cuando eso ocurre, debe modificarse la ley y permitirse la ejecución inmediata como ocurre en otros países, como en nuestro país. Yo he trabajado sobre esto, hay un artículo que he publicado en una revista de la Universidad Católica hace algunos meses, debe ser 2 meses aproximadamente, y en efecto allí sostengo que si bien normativamente no se le ha dado ese alcance a la presunción de inocencia, lo cierto es que pronunciamientos del Tribunal Constitucional Peruano, pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos han establecido que para que pueda ejecutarse una decisión se requiere que haya una sentencia firme, es decir, que la presunción de inocencia, en otros términos, doctores, tiene plena vigencia durante todo el proceso, no solamente durante el desarrollo de la primera instancia. De tal manera que la regla de tratamiento que exige que la persona, mientras no haya una sentencia firme, tenga que ser tratada como inocente, exige que para ejecutar de manera inmediata una sentencia, tenga que esperarse a que haya firmeza en dicha decisión. Es decir, a mi juicio, ni la sentencia de primera instancia, ni la sentencia de segunda instancia deben ser ejecutadas inmediatamente. Ahora, la pregunta ahí sería, doctores, entonces, ¿qué hacemos si se presenta un peligro? A ver, partamos por afirmar que si la persona está en libertad es porque no representa un perjuicio para el proceso. Ahora, si se advierte, como en algunos casos se ha visto, que producto de la sentencia la persona puede fugar, es decir, de que la condena inminente una, puede generar un peligro procesal, como por ejemplo ocurrió en el caso del pedido que realizó el fiscal Juárez Atoche en contra de Martín Vizcarra. Bueno, si ocurre esa circunstancia y objetivamente puedo demostrar, ser con elementos objetivos, puedo demostrar que en efecto hay peligro de fuga, pues puedo acudir a los mecanismos correspondientes, en concreto a la coerción. Entonces, ¿puedo pedir una prisión preventiva? Por supuesto, el 339, inciso 5 del Código Procesal Penal, el 399, inciso 5 del Código Procesal Penal, expresamente establece dicha posibilidad. De tal manera, doctores, que sí es posible resolver el problema sin necesidad de ejecutar provisionalmente. Pero ahí mira, ¿y cuál es la diferencia entre ejecutar anticipadamente y el peligro procesal? Bueno, que en la ejecución anticipada no se requiere que se acredite que hay un peligro, que el ciudadano está generando un peligro. Simplemente se ejecuta porque, bueno, consideran que ya tiene que cumplirse con la sentencia.
Pero en el caso de la prisión preventiva, de ser el caso, se tiene que justificar. Bueno, el primer presupuesto ya estará por cumplido, ¿cierto? Definitivamente. El primer presupuesto, porque si hay sentencia condenatoria, obviamente fundados y graves elementos de convicción ya están. Pero lo que falta es acreditar el peligro procesal, establecer que existe peligro procesal y no de entorpecimiento, porque ya hay una sentencia. O sea, entorpecimiento, ese peligro es ya inexistente en este momento, pero sí el peligro de fuga. Entonces, le estableces una carga adicional al fiscal de que necesariamente tiene que acudir y establecer si hay peligro procesal. Y si la hay, pues definitivamente se le impondrá una prisión preventiva y tendrá que la persona ingresar provisionalmente hasta que se confirme y sea firme la sentencia a prisión. Pero la regla de tratamiento de la presunción de inocencia, doctores, repito, exige mínimamente que los ciudadanos tengan que eh, estar, libres en tanto el proceso esté en curso. Y así, por ejemplo, normativamente está en el Código Procesal Tipo para Iberoamérica, ahí están los artículos 335 y 389, la Ordenanza Procesal Alemana, parágrafos 316, inciso 1 y 334, inciso 1, el Códice de Procedura Penal de Italia, artículo 588 y 650. Lo mismo ocurre en Chile, Colombia, Argentina y Brasil, hasta donde yo he podido revisar. No sé si hay otras legislaciones en las que sí se permite, pero estas legislaciones que además han sido referentes, ¿cierto?, del, del Código Procesal Penal peruano, establecen que la ejecución de la decisión se produce cuando la sentencia está firme, no antes. Entonces la pregunta sería, doctores, ¿por qué nosotros lo ejecutamos antes? ¿Por qué nosotros tenemos que, con la sentencia de primera instancia, ya ejecutar una decisión, sobre todo si la persona ha estado en libertad? Porque claro, si ha estado encarcelado, lo que ha establecido el 374 del Código Procesal Penal es que incluso se prolonga hasta la mitad de la pena impuesta. Imaginemos un supuesto, la persona estaba ya con prolongación de 9 meses y ya le faltaba una semana para que se cumpla ese plazo de 9 meses. Y dice, bueno, voy a recobrar mi libertad. Y antes de esa semana se dicta la sentencia condenatoria a 10 años. ¿Eso qué implica? Que esa prisión preventiva se prolonga hasta la mitad de la pena impuesta, es decir, 5 años más. Entonces, definitivamente hay mecanismos en nuestro Código Procesal Penal para evitar que las personas en algunos supuestos puedan fugarse, pero siempre estos mecanismos deben ser respetuosos de los derechos fundamentales, respetuosos de las garantías de todos los ciudadanos. En consecuencia, cuando aplicamos mecanismos de este tipo, cuando analicemos los medios impugnatorios, y en concreto problemas como la ejecución anticipada o inmediata de una sentencia, necesariamente tengamos que acudir al marco constitucional, a la presunción de inocencia por un lado y al derecho al recurso por otro. Solamente una decisión será reputada como justa cuando cumpla, entre otras características o entre otras exigencias, plenamente con el debido proceso y el respeto irrestricto de los derechos fundamentales. Les agradezco, doctores y doctora, su gentil atención y quedo a vuestra disposición por si hubiese alguna pregunta sobre los temas expuestos. Claro que sí, estimado doctor. Tenemos algunas preguntas del público el día de hoy. A ver un momento, por favor. Tenemos felicitaciones de los alumnos, refiere muy buena ponencia, felicitaciones por la ponencia, excelente ponencia. Tenemos preguntas. Nos dicen aquí, saludos doctora, felicitaciones por la ponencia. Una pregunta. Respecto al recurso de apelación, a fin de interponerla adecuadamente, según el artículo 136 del artículo, no, según el artículo 396 inciso 3 refiere que la sentencia quedará notificada con su lectura integral y que las partes inmediatamente recibirán copia de ella. No dice el término de la distancia ni nada por el estilo. Dice inmediatamente. En tal sentido, ¿qué debería hacer en caso que en la audiencia de lectura de sentencia integral el juez, posterior a leerla completamente, reitere que esperemos a que se nos notifique de forma física al domicilio? Porque ya escuché que es un juez que tiene a tardar en notificar a las partes por X razones. Tenemos una pregunta muy interesante, doctor.
Gracias, doctor, por la pregunta. En realidad, si no se notifica integralmente en ese momento, lo que se podría sostener es dejar constancia de aquello y que no se ejecute la decisión en la medida de que no se ha producido la notificación íntegra y en físico de la sentencia. Es decir, yo no podría exigirle y imponerme a que me notifiquen ese acto, yo podría dejar constancia, pero sí podría exigir que no se ejecute la decisión. Esto es, que se espere a que se alcance eh, físicamente, incluso la Corte, perdón, el Tribunal Constitucional, no recuerdo la sentencia, pero el Tribunal Constitucional como precedente ha establecido que se debe notificar íntegramente y en físico la sentencia, no solo a la casilla electrónica, no solo al domicilio procesal, sino que necesariamente para hacer una notificación válida tenga que notificarse al domicilio real. ¿Y por qué exigió esto el Tribunal Constitucional? Porque en un caso un ciudadano presentó una demanda indicando que su abogado, pues, de manera negligente no había impugnado una decisión pese a que había sido notificado. Entonces, lo que hace el Tribunal Constitucional es indicar, para evitar circunstancias de este tipo y que se puedan vulnerar derechos de acceso al recurso, por ejemplo, además de notificar al domicilio procesal, tiene que notificarse al domicilio real. Entonces, bajo ese esquema, yo entendería que si no se notifica íntegramente, físicamente en ese momento, yo lo que podría es, primero, que si es una sentencia condenatoria a pena efectiva, aunque estoy en contra de esa posición, primero diría que no se puede ejecutar dicha sentencia, que no se pueda computar el plazo para impugnar dicha decisión. Entonces, son esos dos aspectos que debo dejar constancia y que cualquier acto que sea contraria a estas exigencias establecidas, pues podrían ser incluso delictivas, ¿no? Por estar en contra del texto expreso de la ley. De tal manera que esa sería una posición que yo adoptaría, o sea, no existe normativamente cómo debemos proceder ante esas circunstancias, pero me parece que resultaría razonable exigir mínimamente que mientras no se notifique íntegramente y en físico dicha resolución, no pueda ejecutarse lo que allí se ha resuelto. Excelente, doctor. Tenemos otras preguntas de los colegas. Por ejemplo, nos dicen, ¿cuáles son las principales diferencias entre apelación, reposición, queja, casación y revisión? Comenta el doctor. Sí, la diferencia es fácil de explicar. Básicamente, por ejemplo, el recurso de apelación es un recurso ordinario que no tiene causales taxativas, que procede contra determinadas resoluciones expresamente previstas en la ley y, como se ha dicho, entre la casación y la apelación, la diferencia es que la apelación permite la revisión tanto de cuestiones fácticas como jurídicas, mientras que la casación, al ser un recurso extraordinario, solamente permite la revisión de cuestiones jurídicas, de cuestiones fácticas, está proscrita la posibilidad de que pueda acceder. La apelación permite acceder a una instancia, la apelación no. Perdón, la apelación permite acceder a una instancia, la casación no. La casación solamente permite a un doble grado de jurisdicción, ¿no? Entonces hay que distinguir entre doble instancia y doble grado de jurisdicción. Desde esa perspectiva, la casación, aunque con algunos matices, solo se concentra o permite una revisión limitada porque se concentra, repito, en cuestiones jurídicas. Ahora, la queja, como se ha indicado, la queja es un recurso accesorio que solamente permite o funciona cuando se ha declarado inadmisible el recurso. Ejemplo, yo interpongo el recurso de apelación contra una sentencia, el juez ante quien interpongo, que es el mismo que ha dictado la sentencia, indica que mi recurso no cumple con las exigencias del 405 y declara inadmisible mi recurso. Entonces, en ese contexto, yo lo que hago es interponer el recurso de queja bajo el argumento de que ha sido indebidamente declarado inadmisible. Entonces, lo interpongo en la queja ya no ante el juez pues, que resolvió mi apelación, sino ante el órgano superior. Entonces, la sala superior va a evaluar únicamente, no sobre el tema de fondo, sino únicamente si mi recurso de apelación fue indebidamente denegado. Y a partir de ahí puede decidir
por confirmar la inadmisibilidad o por decidir que se admita y que se eleve para que ahora sí permita una revisión sobre el fondo. Y finalmente, la reposición de autores es básicamente, como se ha indicado, es un remedio, ¿cierto? Como regla, aunque así está establecido en el Código Procesal Civil, permite atacar decretos, mientras que en nuestro Código Procesal Penal también está establecido como regla para atacar decretos, pero también se ha establecido que cuando se tratan de autos emitidos en audiencia, el mecanismo para controlar esa resolución sería el remedio de reposición. Y la diferencia entre un remedio y un recurso es que el recurso siempre es vertical, permite acceso ante un tribunal superior, mientras que el remedio es horizontal. Es decir, es el mismo juez quien reexamina su decisión, reevalúa sus criterios y, de ser el caso, puede variar de criterio y decir, pues, o declarar fundada la reposición planteada. Esas serían las diferencias sustanciales, doctor. Excelente, doctor. Tenemos una muy interesante pregunta. ¿Está usted de acuerdo con la reciente modificatoria legal sobre la impugnación al auto de enjuiciamiento? Sí, por supuesto, pero yo allí tenía una idea particular, porque es cierto que algunos van a decir que esto genera mayor dilación, pero el problema se presenta principalmente porque los jueces no están haciendo un control adecuado, no todos, por supuesto, durante la etapa intermedia. Entonces, como se ha constatado, y es un hecho, sobre todo en aquellos casos emblemáticos, es un hecho notorio de que se está generando diversas resoluciones que afectan derechos fundamentales por la ausencia de control y que además el Tribunal Constitucional ya en dos pronunciamientos, un caso de Loreto y un caso del señor que forma parte, ahora no recuerdo el nombre, que forma parte o formaba parte de Fuerza Popular, ha establecido la ausencia de control adecuado en la etapa intermedia. Entonces, ¿cómo se resuelve ese problema? Pues permitiendo que se pueda recurrir el auto de enjuiciamiento. ¿Para qué? Para que se evite que casos que no cumplan con los presupuestos expresamente previstos en el 349 del Código Procesal Penal pasen a juzgamiento. Es decir, va a cumplir la Sala Superior un papel sumamente importante porque va a controlar que hay determinados casos que no han sido adecuadamente controlados por el juez de investigación preparatoria en la etapa intermedia puedan llegar a juzgamiento. Y como ustedes saben, doctores, la función, la finalidad de la etapa intermedia es depurar, controlar que casos insustanciales o casos con defectos estructurales puedan llegar a la fase de juzgamiento. Y como se ha advertido que aquello no está funcionando, el legislador ha establecido la necesidad de que ese auto de enjuiciamiento sea objeto de impugnación. Y claro, y como podrán advertir, nadie antes sostenía que al no haber un recurso se estaba vulnerando el contenido esencial del derecho al recurso o de la pluralidad de instancias. ¿Por qué? Porque esto estaba dentro de del margen de discrecionalidad del legislador, porque formaba parte del accesorio de este derecho. Pero luego también dentro de esa discrecionalidad el legislador ha establecido que esa resolución sea recurrible. Obviamente tiene efectos para algunos negativos, como el tema de la dilación, la demora, mayores recursos, afectación de la economía procesal, pero por el contrario también tiene efectos positivos, que los jueces de investigación preparatoria van a ser más escrupulosos, van a ser más detallistas, detallados y minuciosos al momento de emitir su auto de enjuiciamiento porque saben que va a ser objeto de control. Y ese es un efecto comunicativo muy importante. Porque claro, si yo sé que mi auto de enjuiciamiento no va a ser objeto de control porque es inimpugnable, hago mi auto de enjuiciamiento como sea y lo paso al juicio y digo ya que en juicio se resuelva todo. Como ha ocurrido y algunos jueces incluso en entrevistas dicen, bueno, doctor, eso se resolverá en juicio, ¿no? Pero si saben que su resolución va a ser objeto de impugnación, la actitud del propio juez va a cambiar, porque definitivamente va a ser consciente de que va a ser objeto de análisis su decisión y se va a esforzar argumentativamente en que sea incólume, sea una resolución debidamente justificada y motivada. Me parece que ese efecto es bastante positivo por ese solo hecho.
Ahora, obviamente habrá supuestos de, como ocurre siempre en la práctica, lamentablemente, el uso abusivo del derecho y muchas personas impugnarán por el solo hecho de impugnar, ¿cierto? El juez puede haber hecho el mejor control y haber justificado adecuadamente su decisión, pero que los ciudadanos o los abogados simplemente impugnen haciendo uso abusivo del derecho, ¿no? Eso puede ser así definitivamente, pero cierto es que, cierto es que a mi juicio cumple un papel importante. Ya otra discusión es, doctores, si debe permitirse o no que tenga efecto suspensivo, ¿no? Como algunos lo han planteado también. ¿Qué implicancia tiene si está en apelación, pero ya por otro lado me están iniciando el juicio? O sea, yo estoy cuestionando el auto de enjuiciamiento y a su vez me están iniciando el juicio sobre la base de ese auto de enjuiciamiento que yo estoy cuestionando. ¿Cuál es la consistencia? ¿No? Entonces, ahí sí me parece que debería analizarse con mayor profundidad. Mm, No creo que sea el escenario para profundizar en el tema, pero a mí sí me hace ruido que yo esté impugnando una decisión, ¿no? Que todavía la sala esté eh, reevaluando, reexaminando el auto de enjuiciamiento, pero paralelamente ya me están iniciando el juicio. Entonces, parece que no tiene mucha consistencia. Bueno, pero esa sería mi respuesta. Ya lo escucharon, estimados colegas. Tenemos una pregunta muy interesante también, doctor. ¿Es posible interponer un medio impugnatorio en contra de una sentencia con calidad de cosa juzgada? Sí, por supuesto. Como había indicado, la sentencia eh, que tiene calidad de cosa juzgada puede ser cuestionada única y exclusivamente a través de una revisión. En el ámbito del proceso civil se habla de cosa juzgada fraudulenta, ¿no? Se plantea la nulidad contra la cosa juzgada fraudulenta. Y es la misma lógica en el proceso penal. Si yo no estoy conforme con un pronunciamiento que ya adquirió la cosa juzgada, puedo plantearlo en virtud del artículo 339, pero hay causales taxativos. Por ejemplo, el típico ejemplo que se suele sostener en estos casos: me condenaron por homicidio, porque nunca se había encontrado el cadáver. Imaginemos, ¿no? Un caso hipotético. Yo voy con una persona de paseo, la persona nunca aparece, se encuentran restos de sangre y luego se establece que esos restos de sangre es de la persona que me acompañaba, nunca se identifica el cadáver, pero hay indicios de que podría haber cometido el delito de homicidio y me condenan por homicidio. Pero luego la víctima de homicidio, años después, ya esta sentencia está firme, yo estoy en el penal, la víctima aparece viva. ¿Qué se hace en este supuesto? Igual debe seguir surtiendo efecto esa sentencia condenatoria porque ya es firme, porque es calidad de cosa, porque tiene la calidad de cosa juzgada. Y la respuesta es no. Evidentemente no, porque no puede subsistir una denuncia por una condena por homicidio si la persona está viva. Ahora, eso no significa que yo sea inmediatamente declarado inocente, porque ahí tengo un aspecto importante. La revisión no necesariamente va a establecer que yo tenga que salir que yo, obviamente que voy a recobrar mi libertad si es sobre la base de esa sentencia que estoy encarcelada, pero no necesariamente concluye el proceso. Es decir, no, ya se esclareció que la víctima está viva y por tanto yo estoy en libre y ya no me pueden hacer un proceso. No, un momentito. Podría ser que la imputación verídica en grado de tentativa. Habrá que escucharlo al señor que apareció para ver qué pasó, ¿cierto? Puede ser homicidio en grado de tentativa, puede ser lesiones, dependerá. Ese hecho de que la víctima aparece no me es culpa, pero puede haber otro supuesto en el que sí, que también está establecido, una prueba nueva que surge, obviamente con posterioridad a que la sentencia tenga la calidad de firme, establece que yo no estaba en el lugar de los hechos. A mí me condenan porque yo estaba supuestamente, habría cometido el delito de robo, o habría participado en la comisión del delito de robo en Tacna, cuando luego aparece la prueba que nunca pueden encontrar, aunque mi versión siempre ha dicho yo no estaba en Tacna, yo estaba en Tumbes, pero no puede probar, pues, pero aparece luego un video X que demuestra que en efecto no ha sido alterado por inteligencia artificial ni nada, pero permite acreditar que yo estaba en Tumbes. Obviamente esa prueba sí es exculpatoria completamente, ¿no? No niega que el hecho del robo haya ocurrido, pero niega mi participación en el hecho, con total y con absoluta claridad.
En consecuencia, allí me absuelve. Entonces, la Corte Suprema cuando analiza la revisión, puede absolverte directamente o simplemente puede declarar la nulidad para que se haga un nuevo proceso, porque la prueba o los hechos sobrevinientes lo que determinan es que por lo menos hay un tema a discutir en ese punto. Excelente, doctor. Finalmente tenemos la última pregunta, una pregunta más que va hacia su experiencia profesional. ¿Cuáles son los principales vacíos legales en los medios impugnatorios? Gracias, doctor. Me parece que el principal vacío para mí es la ausencia de regulación sobre la distinción entre inadmisibilidad e improcedencia, como ya lo indiqué. A mí me cuesta idea de por qué el legislador le ha dado los mismos efectos de la improcedencia a la inadmisibilidad. Si me declaran inadmisible, por ejemplo, el recurso porque no indiqué la pretensión concreta, más allá de que no deberían haberme declarado inadmisible, pero si el juez es muy formalista y muy exigente, pues debería declarar inadmisible y otorgarme un plazo, 24 horas o en el día de notificar, cumpla con señalar si es tu pretensión concreta es revocatoria o nulidad. Entonces, me parece que ese vacío es fundamental. Otro vacío que por lo menos podría discutirse, a mi juicio, es en el tema de la revisión. Y que la revisión solo deba proceder a favor del imputado o del condenado. ¿Qué pasa si se descubre que la sentencia condenatoria, perdón, la sentencia absolutoria, porque cuando es condenatoria sí procede la revisión, pero si es absolutoria no procede, según el 339, en ningún supuesto? Pero ¿qué ocurre si se determina que la sentencia absolutoria ha sido objeto de un delito? Puede ser porque amenazaron al juez con que iban a matar a su familia y había pruebas concretas de que efectivamente, y el juez, lejos de comunicarlo, se atemorizó y terminó absolviendo a la persona pese a que había pruebas evidentes. Obviamente esa sentencia que es producto de un acto delictivo, de extorsión, de coacción, no puede seguir teniendo efecto jurídico, no puede seguir siendo firme. Por más que sea cosa juzgada, es producto de un delito. Otro supuesto, cuando se establece que ha sido por un tema de corrupción, que se le pagó al juez, se le pagó al sala incluso para confirmar que producto de una coima. ¿Cómo puede sostenerse que una sentencia obtenida de manera ilícita pueda no ser objeto de revisión? Colombia y Alemania sí lo permiten. Me parece razonable que así sea. ¿Por qué? Porque no es un tema de error judicial. Obviamente, si el juez se equivocó al momento de valorar, si es un tema netamente de error judicial, esa decisión que tiene la calidad de cosa juzgada es inmutable, intocable, porque es una sentencia absolutoria como consecuencia de un error judicial. Y como el error judicial no se le puede atribuir al ciudadano, esa decisión es inmutable. Ahí totalmente de acuerdo. Pero si la decisión es consecuencia, consecuencia de un delito, consecuencia de un acto ilícito, no me parece razonable sostener que esa sentencia sea inmutable. Me parece, como ejemplo, luego quizás podríamos pensar en algunos otros vacíos, pero me parece como ejemplos que esos, solo a título de ejemplificativo, reitero, podrían ser las principales modificaciones que yo postularía en un contexto, por ejemplo, de un proyecto de ley, ¿no? Pero por el momento, ¿no? Seguramente luego podrían surgir otras ideas adicionales. Excelente, doctor. Con ello hemos terminado esta tercera etapa. Estimados colegas, vamos a pasar a la última etapa, la despedida oficial. Tal vez de lo actuado el día de hoy, de lo versado, estimado doctor, ¿ha quedado alguna reflexión o alguna recomendación o simplemente tal vez algún comentario adicional? Quedamos atentos, estimado doctor. Adelante. Muchas gracias nuevamente a la institución ABUC 360 por la gentil invitación, al Colegio de Abogados de Tacna
además a los colegas por su gentil atención e intervención y sobre todo por sus preguntas, porque me invitan a reflexionar y a repensar algunos conceptos. Y nada, finalmente felicitarlos por siempre estar actualizándose. Creo que la clave, como siempre lo dice mi maestro, el profesor Oreguardia, está en la actualización, ¿no? Si quieres ser un buen abogado, tienes que estar capacitándote constantemente. Y creo que más allá de, de las horas, del esfuerzo que supone la capacitación, es fundamental que sigamos especializándonos en temas de derecho procesal penal, en temas de derecho constitucional, en temas de argumentación jurídica, de filosofía del derecho y todo aquello que pueda sumar al ejercicio adecuado de nuestra profesión. Creo que es fundamental, repito, doctores, la capacitación no solamente en derecho procesal penal, no solamente en derecho penal. Creo que actualmente un abogado que solamente se dedica a capacitarse en derecho penal y procesal penal es un abogado que no conoce lo suficiente para ejercer la profesión. Pero tenemos que empezar por algo, ¿cierto? Tenemos que empezar por capacitarnos en derecho procesal penal si queremos ser especialistas en derecho procesal penal y en derecho penal, por supuesto, y luego ir profundizando en las otras ciencias. Y si, por ejemplo, como en mi caso, además me gusta el derecho minero, porque patrocino a algunas empresas mineras, también ir profundizando otras ciencias afines, ¿no? Derecho civil, derecho constitucional, por supuesto, que son troncos esenciales dentro de la labor que realizamos como abogados litigantes, fiscales o jueces. De tal manera, doctores, con esto concluyo, los felicito, les agradezco nuevamente su participación y seguramente nos volveremos a ver en alguna otra actividad académica. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, estimado doctor, estimados colegas. Estuvo el día de hoy con nosotros el doctor Freddy Valenzuela Elizarbe, doctorando en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España, con maestría en Justicia Criminal por la Universidad Carlos III de Madrid, maestría en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, docente en la Universidad Científica del Sur y Universidad Autónoma del Perú, abogado senior en el estudio Ore Guardia, un abogado con una reconocida trayectoria que el día de hoy nos ha ilustrado y incrementado los conocimientos mediante el tema medios impugnatorios. Muchas gracias, estimado doctor. Le doy en nombre de M360, líderes capacitando a los futuros jueces, fiscales y abogados litigantes, y también a nombre del ilustre Colegio de Abogados de Tacna. Hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Y buenas noches con todos ustedes, estimados colegas. Nos estamos viendo próximamente. Hasta entonces.